Síntomas de la epilepsia. El síntoma epiléptico por excelencia, y aquel que define la enfermedad, es la crisis epiléptica, ya que es preciso que se presenten 2 o más crisis espontáneas para que se diagnostique esta patología, debido a que se puede tener una crisis epiléptica aislada y ello no significa que se padezca epilepsia. Otros síntomas de la epilepsia son mareos, dificultad para hablar, sensación de desconexión con el entorno, convulsiones, rigidez muscular, etc. Por otra parte, se denomina síndrome epiléptico al conjunto de síntomas y signos que definen un proceso epiléptico por el tipo de crisis, su historia natural, que incluye una o varias causas reconocidas, la predisposición hereditaria, un determinado tipo de crisis y de anomalías en el EEG, la respuesta al tratamiento y el pronóstico. Las manifestaciones clínicas de una crisis epiléptica se presentan de forma repentina y su duración es breve. Pueden ser motoras, sensitivas, vegetativas, psíquicas, con o sin disminución de la consciencia. Los síntomas dependen del área cerebral en la que se origina la descarga, y de su extensión o no al conjunto del cerebro. Una crisis epiléptica se considera un síntoma y, con carácter aislado, no demuestra la existencia de un síndrome o enfermedad epiléptica. De hecho, del 2 al 3% de la población sufre una crisis epiléptica en algún momento de su vida. Factores desencadenantes. Las crisis epilépticas pueden surgir como respuesta a diversos estímulos, y según la naturaleza de los mismos son clasificados como crisis provocada es la que aparece en relación temporal inmediata con una agresión aguda del cerebro como un ictus, un traumatismo, anoxia, falta de oxígeno, encefalitis o una alteración tóxico-metabólica aguda. Crisis precipitada es la que ocurre como consecuencia de un factor inespecífico como la falta de sueño, el estrés o el consumo excesivo de alcohol, en una persona con o sin crisis espontáneas previas. Crisis refleja es la que sucede a un estímulo sensitivo o sensorial. Actividad y remisión. Una epilepsia está en actividad cuando el paciente ha sufrido una crisis en los 2 últimos años. Una epilepsia está en remisión si no se han producido crisis en 2 años. Esta distinción es importante para determinar si el paciente debe continuar o no en tratamiento farmacológico. Síntomas de la epilepsia. El síntoma epiléptico por excelencia, y aquel que define la enfermedad, es la crisis epiléptica, ya que es preciso que se presenten 2 o más crisis espontáneas para que se diagnostique esta patología, debido a que se puede tener una crisis epiléptica aislada y ello no significa que se padezca epilepsia. Otros síntomas de la epilepsia son mareos, dificultad para hablar, sensación de desconexión con el entorno, convulsiones, rigidez muscular, etc. Por otra parte, se denomina síndrome epiléptico al conjunto de síntomas y signos que definen un proceso epiléptico por el tipo de crisis, su historia natural, que incluye una o varias causas reconocidas, la predisposición hereditaria, un determinado tipo de crisis y de anomalías en el EEG, la respuesta al tratamiento y el pronóstico. Las manifestaciones clínicas de una crisis epiléptica se presentan de forma repentina y su duración es breve. Pueden ser motoras, sensitivas, vegetativas, psíquicas, con o sin disminución de la consciencia. Los síntomas dependen del área cerebral en la que se origina la descarga, y de su extensión o no al conjunto del cerebro. Una crisis epiléptica se considera un síntoma y, con carácter aislado, no demuestra la existencia de un síndrome o enfermedad epiléptica. De hecho, del 2 al 3% de la población sufre una crisis epiléptica en algún momento de su vida. Factores desencadenantes. Las crisis epilépticas pueden surgir como respuesta a diversos estímulos, y según la naturaleza de los mismos son clasificados como crisis provocada es la que aparece en relación temporal inmediata con una agresión aguda del cerebro como un ictus, un traumatismo, anoxia, falta de oxígeno, encefalitis o una alteración tóxico-metabólica aguda. Crisis precipitada es la que ocurre como consecuencia de un factor inespecífico como la falta de sueño, el estrés o el consumo excesivo de alcohol, en una persona con o sin crisis espontáneas previas. Crisis refleja es la que sucede a un estímulo sensitivo o sensorial. Actividad y remisión. Una epilepsia está en actividad cuando el paciente ha sufrido una crisis en los 2 últimos años. Una epilepsia está en remisión si no se han producido crisis en 2 años. Esta distinción es importante para determinar si el paciente debe continuar o no en tratamiento farmacológico.